Mm, Hola, ¿cómo están? Hola, Vera. Hola, José Carlos. Eh, Estamos en una conversación con la doctora Chuleneva y el profesor Huayhuaca sobre un tema que hoy es de vital importancia, la educación virtual. Esta conversación que está pensada para hacer un debate, más será una conversación cordial, tendrá minutos para cada quien dar su punto de vista. Comenzaremos con Vera. Vera, tienes la palabra. ¿Qué es la educación virtual para ti en este momento que se ha puesto tan de eh, relieve con la pandemia? Bueno, saludo a todos los que escuchen y la idea era que tengamos aquí dos puntos de vista discrepantes. Yo defiendo la educación virtual. Pepe aparentemente no es partidario de ese modo de educación, entonces mi tarea ahora es explicar un poco por qué yo estoy defendiendo esa forma. Eh, en parte en función de la situación que estamos viviendo, la pandemia, la crisis, y en parte independientemente de ella. Eh, bueno, en primer lugar, me gustaría recalcar que no quiero ponerme en plan de nosotros somos las víctimas de la situación y empezar por quejarnos que estamos en una situación desesperada y que la única solución que tenemos es la educación virtual y que es la obligación que tenemos ahora, digamos, nos están restringiendo con este modo de educación, es decir, verlo como un condicionamiento negativo. Yo no tengo esta visión de la educación virtual. La educación virtual, la educación a distancia ya existía antes de la pandemia. Y de todas maneras iba a cobrar fuerza, de todas maneras iba a desarrollarse, pero la pandemia obviamente le dio mucha fuerza al proceso, cerrándonos prácticamente todas las demás posibilidades. Pero en esas circunstancias yo no veo mucho sentido de quejarse y buscar los lados negativos, sino al contrario, tratar de sacar la ventaja a la situación y verle los lados positivos. Sabemos que la educación a distancia abre muchas posibilidades que la educación presencial no nos deja. Primero, puede abarcar más personas que la educación presencial. Si nos imaginamos las dimensiones de la ciudad de Lima, sabemos cuán problemático es para los profesores y para los estudiantes a veces llegar desde su casa a la universidad. ¿Cuánto tiempo toma? Puede tomar 1 hora, puede tomar 2 horas. Hay gente que tiene transporte particular, hay gente que tiene que arreglársela con transporte público, que es en Lima una tragedia. Entonces, ya el mismo tema del desplazamiento es problemático. En la educación a distancia, en la educación virtual, se elimina esta necesidad de ir a la universidad todos los días viajando 2 horas, 1 hora. En Cusco, donde vivo yo, la situación no es tan problemática, pero también existe ese factor de, bueno, que hay que salir de la casa y ir a veces al otro lado de la ciudad. Entonces, bueno, empezando por ahí, pero hay extensiones de este mismo giro que tienen un alcance mucho mayor. Por ejemplo, si un alumno quiere estudiar en una universidad, en una ciudad grande y vive en provincia, en pueblo, donde sí tiene conexión a internet, pero no tiene la posibilidad de viajar a Lima o a otra ciudad, a veces, bueno, se puede imaginar una ciudad europea, donde puede hacer un curso o puede hacer un programa de estudios, no puede viajar a España, no tiene dinero para estar en otro país, pero sí puede inscribirse en un curso, puede inscribirse en un programa y se le reporta una parte de los gastos inmensa que implica no tener que viajar, poder realmente estudiar a distancia. Este es, digamos, el primer punto a favor. Obviamente aquí se puede decir que hay mucha gente que no dispone de las facilidades tecnológicas. Obviamente, bueno, para gente universitaria, gente de clase media, sí es como obvio tener un teléfono con conexión a internet, pero no es así, por ejemplo, para las zonas rurales que tienen que recibir educación primaria y secundaria básica, ¿no? Y no tienen ni siquiera una radio a veces.
Pero bueno, yo diría que si se elaboran las políticas de apoyo a la educación, hay que pensar en los medios tecnológicos a niveles muy amplios y hay que buscar que eso va a suceder tarde o temprano, hay que buscar expandir las redes de comunicación que permitan no solamente a la gente recibir programas de televisión, noticias, comunicarse por teléfono, conversar, sino también recibir programas educativos, recibir este tipo de beneficios y facilidades. Y bueno, puede resultar un método más inclusivo que ahora no parece, pero puede resultar a la larga un método mucho más inclusivo que una educación presencial. Yo creo que mis primeros 5 minutos ya se acabaron y más o menos esta es mi primera tesis, lo que yo quería defender en este caso, y yo creo que ahora podríamos escuchar qué piensa Pepe al respecto. A ver, José Carlos, quisiéramos saber cuál es tu opinión con respecto a Sí, la educación virtual. a lo que he escuchado sobre todo, ¿no? En primer lugar, un par de aclaraciones. Pensé que la conversación iba a estar más focalizada en la educación virtual universitaria, que es la única que yo conozco de modo directo. Tal como Vera lo ha planteado, más bien está hablando de la educación a distancia general. Son dos cosas relativamente diferentes. No es que lo que se diga para una no valga para la otra, pero como yo tiendo a concentrarme digamos, lo más específicamente posible en un tema, quiero subrayar que las cosas que diga tienen que ver casi exclusivamente con la educación online universitaria, que es la única que conozco, repito, de modo directo. Esa es la primera aclaración. La segunda aclaración, Vera ha hablado con justa razón de las ventajas que este tipo de educación tiene desde un punto de vista, no sé cómo calificarlo, logístico tal vez, no creo que sea la palabra adecuada, pero me refiero a las ventajas relativas a la enseñanza a grupos mayores, a gente que de no mediar este tipo de educación no tendría acceso a la universidad por carecer de una serie de recursos materiales, ya sea relativos al espacio y la distancia, ya sea relativos al dinero y la capacidad adquisitiva, esas cosas. Por supuesto que estoy de acuerdo con ella en eso, como podría no estarlo. Pero ahí también yo había pensado en otra cosa, que es las ventajas y desventajas de la educación universitaria desde un punto estrictamente académico, desde el punto de vista estrictamente de la eficacia o, si quieren llamarlo, la calidad de la enseñanza. Entonces también acá diré, no es que no admita lo otro para nada, a mí me parece interesantísimo, pero diré que las cosas que yo afirme, que plantee, tienen que ver también con ese lado bien específico de la cuestión, la ventaja o desventaja de esta enseñanza desde un punto de vista estrictamente académico, pedagógico, etc. Eso es para comenzar. Acto seguido diré que estoy también de acuerdo con Vera en esto, que por cierto la emergencia de este tipo de educación no es una novedad. La educación a distancia se viene dando desde hace ya muchos años. De hecho, mi yerno, para hablar de gente que está muy cerca de uno, estudió hace 3 años o 4 su MBA de Administración de Empresas, esas cosas, viviendo en los Estados Unidos en una universidad española. Y le fue muy bien, se sintió muy satisfecho, etcétera. Entonces, ese lado es indiscutible. Lo que creo, y en realidad estoy repitiendo lo que he escuchado a la gente que sabe más que uno, lo que ha suscitado la pandemia es una aceleración de un proceso que ya se vino dando y que iba a continuar. Entonces, lo que estamos viviendo es un
movimiento acelerado en ese sentido, que está llegando a hacernos creer que la educación llamada convencional ya no será posible en el futuro, que todo va a ser online, y si no todo, al menos gran parte de la enseñanza universitaria de ser online. Y lo que me pregunto es si eso, cuán conveniente es eso. Que sea necesario y que sea inevitable, eso es una cosa que me temo, tengo que admitirla, pero que sea conveniente y positivo desde un punto de vista, repito, académico, pedagógico, etcétera, eso lo pongo en cuestión, porque mi experiencia, que no obstante ser breve, es intensa, en el sentido en que vengo enseñando de esta manera durante los 4 meses de la pandemia. Al inicio estaba en estado de shock. Ahora, en fin, estoy sobreviviendo, pero ya con algunas convicciones, digamos, claras. Me parece que para mí ha perdido la gracia de enseñar a hacerlo de esta manera. Lo puedo hacer, de hecho estoy funcionando, y tal vez si ustedes les preguntaran a mis estudiantes cómo anda la cosa, acaso les dirían que muy bien, acaso aprobarían, pero estamos hablando de mi parecer, y según mi parecer la pérdida es inmensa. Ahora bien, ¿eso acaso tenga que ver estrictamente con mi método? Que es un método, no obstante que tiene miles de años de existencia, es un método no convencional. Me refiero a que, no sé si tengo los minutos todavía, puedo detenerme acá si lo desean, si no proseguir un poco más. Yo creo que para ser democráticos con la conversación, eh, podríamos pasarle la voz a Vera para Sí, cómo que... no. Solamente, perdona que te interrumpa, solamente entonces voy a decir que me voy a quedar en me interrumpo en este punto con cargo a retomarlo después. Estoy anotando Adelante. que quieres explicar tu método, ¿no? Ahí te Sí, está... quiero explicar mi método, exacto. Ok, Vera, ¿has escuchado lo que ha dicho José Carlos? Por favor, tu punto de vista al respecto. Sí, incluso estuve tomando notas, entonces voy a tratar de responder por puntos. Lo primero que quisiera decir es que yo también tengo más experiencia en enseñanza universitaria en diferentes modalidades, ya sea dictando clases, en este caso presenciales, no me tocó dictar clases por vía digital, pero también he tenido mucha experiencia con asesorías y tutorías, y eso sí, a distancia y con diferentes métodos no presenciales. A veces no he tenido la suerte de conocer en vivo a mis alumnos asesorados, sino, bueno, solamente por voz, por internet y por correspondencia, por mensajes y por revisar sus trabajos. Entonces, sí, también estoy más familiarizada con la enseñanza universitaria, pero también hay que tener, creo, en la mira la enseñanza más amplia, que es la enseñanza de nivel escolar, enseñanza primaria y secundaria, porque es la que afecta la mayor parte, digamos, de los círculos sociales. Dentro de todo, el circuito universitario es relativamente pequeño todavía en Perú. La educación primaria y secundaria abarca una enorme capa de la población, y realmente es muy importante tenerlo en cuenta. Pero personalmente también tengo más conocimiento de la enseñanza universitaria. Me parece que en el ámbito de educación virtual puede ganar también el aspecto académico y el aspecto pedagógico. Es cuestión de acostumbrarse a usar los recursos que ofrece la educación virtual. Hay un espectro de herramientas tecnológicas que pueden hacer la enseñanza bastante personalizada, que es lo que ven como el mayor riesgo, que va a perder el enfoque personalizado, pero no, yo creo que manejando bien las herramientas técnicas se puede llevarlo por el lado muy personalizado. Por ejemplo, bueno, tradicionalmente la interacción entre un alumno de una universidad y
y el profesor es el aula, es decir, se encuentran en la universidad, después cada uno por su lado. La educación a distancia es prácticamente tiempo continuo. El estudiante, si es que el profesor lo permite, le puede escribir o lo puede llamar, le puede enviar trabajos, prácticamente a cualquier hora, sin limitaciones de tiempo. Es decir, es mucho más continuo y da también la posibilidad, si es que el profesor accede a este modo de comunicación, de mantener, digamos, líneas de conversación con cada alumno por separado, sobre todo si son grupos pequeños y permiten dar atención a cada uno de los estudiantes. Se puede entablar como una conversación personalizada con cada alumno, sobre todo si ese alumno hace trabajo de investigación propio. Entonces, bueno, hay grandes posibilidades de personalizar la enseñanza. Hay posibilidades de emplear lo que se llama las TICs, las tecnologías, las altas tecnologías, los videos, diferentes formatos de presentación de diapositivas. Yo sé que muchos profesores ahora están obligados a grabar sus clases, es decir, la cabeza habladora del profesor que se asemeja a la cabeza habladora del locutor de un programa de televisión, pero sin, a veces sin el fondo bonito que cambia de un programa de televisión, y los alumnos a veces se desesperan porque lo único que ven es la cara del profesor, y eso no siempre favorece el efecto de la clase. En cambio, hay posibilidades de conservar el discurso del profesor, ya sea en vivo, ya sea grabado, también a esa opción, pero acompañando con diferentes otros recursos, poner en la pantalla imágenes, diapositivas con breves textos, con videos, que el profesor acompañe el video con sus comentarios en vivo, que pueda detener el video en el momento necesario, hacer una pausa, interactuar con los alumnos. Entonces hay una infinidad de posibilidades. Simplemente una cosa que me parece indispensable es entender que no se puede meter el aula universitaria dentro de la pantalla. No se trata de tratar de replicar la situación de una universidad y una clase directa presencial en el modo virtual. Hay que buscar otras soluciones propias de los medios digitales, porque si no, sí puede salir algo muy penoso y no muy bien recibido y no muy bien regulado. El problema, como decía José Carlos, es el tiempo que a todos les cayó de completamente imprevisto, esta imposición, esta necesidad de implementar las clases virtuales sin mayor conocimiento de las herramientas, sin el tiempo para aprenderlas. Pero yo pienso que poco a poco eso se va a regular y la gente se va a ir acostumbrando. Y más bien esta emergencia fue un gran empujón en esa dirección, fue un estímulo de alguna manera para que los profesores se pongan en serio a aprender esas técnicas. Bueno, hasta aquí creo que mi intervención. José Carlos, vamos a darle la oportunidad de explicarnos el método que tú llevas a cabo y que consideras, si no entiendo bien, incompatible con la enseñanza virtual, ¿o me equivoco? Sí, al menos, digamos, no muy compatible con la enseñanza virtual tal como nos ha sobrevenido, porque de las cosas que acabo de escuchar, también hay una que es indiscutible, que si a mí me dan, por ejemplo, les aseguro, aún con mis limitaciones en este campo de la tecnología digital y estas cosas, si me dan un mes o no sé cuántos días o semanas de preparación de un curso de esa naturaleza, yo creo que lo haría 10 veces mejor o no sé cuántas veces más que lo que hago actualmente. Eso no me cabe la menor duda, de tal forma que con esa aseveración también estoy plenamente de acuerdo. El asunto es eso que he llamado mi método. No porque sea mío, es todo lo contrario, es un método, lo dije también, aunque sea de un modo de pasada, es un método anciano, antiguo, viejísimo. Es el llamado método socrático. Todos sabemos que la forma como enseñaba Sócrates a su pequeño grupo, al puñado de estudiantes que tenía como discípulos hace 2300 años y pico,
era un pequeño espacio que no tenía que ser siquiera techado, o sea, no era un aula, era un pequeño espacio en que se juntan unas personas y el profesor, antes que dar lecciones, yo jamás doy lecciones en mi clase, al menos no desde hace 30 años, tal vez los primeros 10 años habré dado lecciones, lecturas, lecciones, ¿cómo se dice? Convencionales, típicas. No, desde entonces no para nada. Lo que hago es preguntar. El tema es, digamos, en mi clase de cine, el tema es la película tal, y se trata de analizarla. Entonces, naturalmente, la película la vemos todos con la mayor atención y acto seguido pregunto y los estudiantes responden, tantean, se equivocan y quien les corrige no soy yo, sino es otro estudiante que precisa la observación que acaba de escuchar, que la combate o que está de acuerdo con ella y más bien la desarrolla, etc. Entonces, ese viejo método que nos enseñó a todos Sócrates, ocurre que lo he asimilado con absoluta convicción. Entonces, de eso tratan mis clases desde hace tantos años y creo haber, en fin, desarrollado las capacidades adecuadas para ser un acicateador efectivo. ¿Cómo hacerlo en con la misma eficacia con estos instrumentos? Cuando la presencia, las miradas, los movimientos del cuerpo, la mayor o menor tensión de la persona que está hablando, ese conjunto de señales son las que uno recoge y con las que uno, comillas, decodifica lo que está tratando de decirnos, aun cuando no lo diga. Los buenos profesores a veces entendemos un poco más de lo que se nos dice. Entonces, es desde ese punto de vista que, claro, este ejercicio virtual, online, me ha resultado terrible. Eso que vaya por el lado de mi método. Ahora quiero comentar algunas otras cosas que ha dicho Vera, que se las arregla siempre para decir cosas muy interesantes, aun cuando no me persuadan enteramente. En este caso es, déjame ver mis apuntes. Ha hablado de la continuidad de la enseñanza, que un estudiante puede efectivamente comunicarse con el profesor a cualquier hora, que los chats o correos o lo que sea, que la clase puede ser grabada tal vez y vista por el estudiante después, etc. Me parece que corre el riesgo de alterar algo que es precioso, que no tiene que ver con la enseñanza en absoluto, tiene que ver con el bienestar de las personas y en este caso de este profesor universitario. Uno de los tesoros que lamento haber perdido es la división entre mis clases universitarias y mi vida personal, mi vida privada. Efectivamente esa división ha perdido sus fronteras y todo se ha mezclado y estoy en una especie de nerviosismo constante, cosa que no es nada cómodo. De hecho, yo estoy trabajando por lo menos unas 3 veces más de lo que lo hacía. Entonces es una especie de sobreexigencia al profesor, sobre todo en estas condiciones de inesperadas en que nos ha agarrado el asunto a todos, como ella señalaba. De tal forma que hasta qué punto eso puede ser una ventaja. Tampoco lo es en el caso del trabajo común y corriente de los oficinistas. Tenían antes su fin de semana y su sábado y su domingo protegidos, que podía dedicar con plenitud a su familia o a lo que quisiera, y de pronto ahora está interrumpido por, ustedes lo saben a qué me estoy refiriendo. ¿Eso resulta conveniente? Lo pongo bajo un gran signo de interrogación. Por último, Vera ha hablado de cómo la enseñanza virtual no es esta comunicación relativamente simplona de la camarita y los cuadritos,
estudiantes o del interlocutor más bien en la pantalla y uno hablando, no, que hay una serie de instrumentos que la tecnología actual nos puede brindar, que enriquecerían ese panorama, y ha dado incluso ejemplos muy interesantes, y estoy plenamente de acuerdo con eso. ¿Cómo podría no estarlo? Ocurre que yo parto de la práctica, de la, sí, de la vivencia, y en mi vivencia eso es un universo desconocido por el momento, espero, y que acaso, que si me dan ese tiempo de preparación ideal, etcétera, pueda yo informarme debidamente y manejar los PowerPoint y los esto y los otros y desempeñarme mejor. Sin duda ganaría yo, ganaría el estudiante y todos, pero la manera en que los profesores universitarios en este país de pronto hemos sido sorprendidos por el encierro y el confinamiento, como se diga, y la obligación de enseñar online, es un problema serio, tremendo, que estamos resolviendo mal que bien según avanzamos. Y eso es lo que quería decir. Era Continuamos. algo que replicar al respecto, seguramente que sí. Por supuesto. Bueno, en principio, lo que está diciendo mi interlocutor acerca del método socrático me encanta, porque yo también veo la enseñanza, sobre todo la enseñanza universitaria, como un proceso interactivo, de hecho. Yo crecí en un sistema universitario muy conservador, donde el grueso de la enseñanza eran las lecciones magistrales, y después poco a poco empecé a entrar en la onda de la interacción, diálogo del profesor con los alumnos, lo cual obviamente siempre resulta mucho más productivo en todos los sentidos. Entonces le tomé mucho cariño al elemento de la interacción entre el profesor y estudiantes, y me parece que eso no se pierde con la enseñanza virtual. Ahora estamos conversando entre 3 personas, y yo no veo mayores defectos en esta comunicación frente a, bueno, estar sentados cara a cara en un espacio común. Me está saliendo el aviso que Sí, tenemos que apurarnos, creo, con finalizar algo nuestra así. reunión. Sí. Sí, Del pero me fin parece de que la esta modalidad sigue en pie. Ahora, como estamos reunidos nosotros, también puede reunirse el profesor con los estudiantes. Más aún, yo he tenido reuniones de trabajo, no clases, pero reuniones de trabajo interactivas, donde todo transcurría de manera muy orgánica, muy organizada y muy cálida por vía Zoom. Y hay herramientas, hay programas y aplicaciones que son a veces incluso más eficientes que Zoom. No quiero ofender porque está funcionando bien aparentemente. Entonces me parece que la parte interactiva no pierde, no sale lesionada con la interacción digital, porque también la gente puede juntarse en un espacio no físico y conversar y responder preguntas y ver las expresiones de las caras los unos de los otros y reírse juntos y hasta tomar vino juntos, si quieren. No estoy hablando de clases, por si acaso estoy hablando de reuniones informales. Luego, la división entre el espacio privado y el tiempo privado y el tiempo de trabajo. Esto es un problema para todo teletrabajo, no solamente ahora, sino desde antes y ahora especialmente. Para eso también pueden existir ciertas reglas y ciertas normas. Nadie va a exigir a un trabajador, sea trabajador de oficina o trabajador de universidad, que dedique 24 horas al día sin dormir, sin comer, sin dedicar a su familia, a su trabajo. Eso no va a ser nunca aceptado. Normas laborales para eso, pero hay que poner limitaciones. Y si es barreras psicológicas, si por decir, parece al profesor que el alumno le escribe a las 3 de la mañana y el profesor tiene la obligación de responderle de inmediato, no, no es así. Si es, no sé, si es algún asunto realmente de extrema urgencia, puede ser quizás si el profesor está dispuesto a eso. Pero con medios digitales también es, en realidad,
técnicamente más fácil poner fin a una comunicación indeseada que en vivo. Cuando un alumno lo aborda al profesor después de las clases en la universidad, el profesor a veces no tiene cómo escapar, ya por buena gente se queda a conversar. En una conversación digital es más fácil decir disculpa, ahora no tengo tiempo y cortar la conversación. Siendo, bueno, quizás no tan amable, pero a veces es también cuestión de necesidad y cuestión de distancias y espacios necesarios. Entonces, bueno, es en este aspecto el teletrabajo y el trabajo universitario, el dictado de clases, más o menos tienen la misma dinámica. Y de hecho, el factor sorpresa es, creo que lo que más afectó, lo que más predispuso a los profesores universitarios en contra de la educación virtual. Si tuvieran tiempo, estoy completamente de acuerdo, el proceso sería mucho más fluido y mucho menos doloroso. Pero yo creo que es cuestión de ir aceptándolo y acostumbrándose poco a poco, tratando de no tomar ese primer golpe como, digamos, la negación total del método en sí. Es decir, cómo entró esa modalidad, la violencia y el carácter inesperado con que entró, es una cosa, y otra cosa es el método en sí, que no tiene la culpa, ¿no? Que es útil, es práctico y tiene gran futuro. Bueno, yo creo que ante las circunstancias de la tecnología, en la conversación, me gustaría ponerle un matiz y saber qué opinan ustedes al respecto, porque esto se va a tener que normar. Creo que si bien hay un decreto supremo que norma el teletrabajo, todavía no sabemos cuáles van a ser las normas desde el Ministerio de Trabajo, desde el Ministerio de Educación, para realmente ver cómo es que un profesor va a adecuarse, prepararse, ser remunerado, quién le va a pagar su conexión, va a ser parte de un contrato. Hay mucho que normar todavía al respecto. Y yo creo que a todos nos ha agarrado por sorpresa, incluido al Ministerio de Educación, a las empresas educativas, a las instituciones educativas en general, a los profesores, por uno, aprender a manejar la tecnología, dos, aprender a respetar el tiempo para preparar sus propias clases, porque han invadido sus espacios privados también, ¿no? No solo sus familiares, sino aquellos que utilizaban para preparar aquellas clases que iban a ser presenciales. Creo que sí, el método tiene muchas ventajas, también desventajas, obviamente, que se irán depurando, pero a los dos les agradezco mucho su intervención en esta conversación, en este debate, puesto que ya nos están pidiendo que el debate tiene que llegar a su fin. Tanto Vera como José Carlos, si tienen algo que decir, les pediría que se tomen 1 minuto y medio cada uno, máximo, con el horror de que se corte casi de inmediato. Sí, por mi parte te estoy escuchando entrecortada en la última parte, por ejemplo, lo cual me preocupa que afecte igual a todos, de tal modo que voy a tratar de ser muy rápido. Una sola cosa quedó pendiente que me gustaría decir. Cuando he discutido estas cosas de la enseñanza virtual y mis incomodidades con otros amigos, me he encontrado con la siguiente observación, pero tú eres un cineasta, me dicen, tú eres un hombre de pantallas, ¿cómo es posible que te sientas incómodo ante una pantalla? Y mi respuesta es la siguiente: precisamente por ser un hombre de imágenes, es decir, una persona acostumbrada a que ante el universo de la pantalla, que es la televisión, el cine, donde yo me he desempeñado profesionalmente, he intentado enriquecer la imagen todo lo posible, simular una tercera dimensión con diversos elementos con los que se me permitía contar, iluminación, puesta en escena, esto y lo otro. Y precisamente eso hace que sea intolerante con las imágenes tal como se dan en este tipo de
diferentes situaciones. He tenido, así como ustedes, unas cuantas reuniones con mis colegas convocadas por la universidad y mirarnos unos a otros en condiciones similares a las que tenemos nosotros ahora, en que la imagen es tan pobre, resulta insoportable para mí. Me da ganas de no ver esa imagen, porque mi propensión va por el lado de, comillas, esculpirla, de mejorarla lo más posible. Y eso me es, por lo menos en las circunstancias en que vengo trabajando en la universidad virtual, no lo puedo hacer. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, una brevísima réplica. Yo comparto completamente lo que dice Pepe sobre la deficiencia de los medios técnicos actuales, pero dentro de esos medios técnicos, por ejemplo, yo me preocupé por enfocar bien la cámara para que se vea la parte de la escenografía, que es mi casa, que yo quiero mostrar, y no quizás otras partes que no quiero mostrar. Ya me arreglé un poco, me puse este bonito chullo porque hace mucho frío en Cusco. No digo que me he maquillado como para un programa de televisión, pero bueno, por lo menos procuré aparecer presentable, ¿ya? Arreglé un poco la luz. Entonces, dentro de un mínimo esfuerzo que es posible en estas limitadas condiciones técnicas, también se puede armar escenografía, se puede ir haciendo una pequeña película, o bueno, por lo menos un pequeño programita de televisión casera, tratando de mejorar lo que se puede mejorar. Y yo diría que no sufro de este esfuerzo, sino me da cierto gusto, porque realmente siento que estoy armando mi película, y eso me da también cierto orgullo. Claro que sale de una calidad de una película muy independiente, ¿ya? Experimental quizás, casi, pero de todas maneras me da gusto poder hacer lo mejor que se puede, dentro de las oportunidades que se presenten. Pero bueno, claro que el resultado quizás podría ser mucho mejor. Muchísimas gracias a ambos ustedes, me encantó esta conversación. A ustedes dos, muchas gracias por prestarse a esta discusión, que creo que no será la primera vez que estén frente a frente. Hay muchos temas que los unen: el cine, el arte, la filosofía, la historia, y seguramente que seguiremos conversando. Buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Vera. Hasta cualquier rato. Buenas noches.